Ok, bueno, la clase anterior vimos de tensores, ¿no? Fue lo más pesado. Pues nada más hay que hacer el pequeño repaso. Tenemos una forma bilineal, que después definimos como el producto cuña, que depende de dos covectores, de manera que, bueno, actúan de manera cruzada y como una resta, ¿no? Dependiendo de dos vectores, que son los argumentos. Les había platicado que una generalización de esto es un producto exterior, que si nos vamos en el ¿cómo se llama? En el camino de checar el álgebra después de ver spin, podemos adentrarnos más en esto. Y bueno, vimos cómo era el producto tensorial, ¿no? Esta función de aquí, que va del producto cruz de los elementos de las bases, si esto era una base, entonces a este par del espacio vectorial tau o t con la forma bilineal, entonces era el producto tensorial de los dos espacios vectoriales, ¿no? Y a este mapeo, en, en la que subí ayer, ya está corregido. Este mapeo de la forma bilineal, sin importar que sean elementos de la base. O sea, este x1 y x2 tiene que estar el x1 en el espacio vectorial 1, el x2 en el espacio vectorial, eran denotados como el producto tensorial de x1 con x2, ¿no? Y un teorema que si tenemos dos espacios vectoriales, entonces el producto tensorial existe. Entonces ya habíamos visto también cómo desarrollar de manera general lo que era un tensor de rango n covariante y m contravariante. Entonces al final de cuentas teníamos cada, ¿cómo se llama? Cada constante del vector, cada entrada, cada bi alfa o cada b alfa de los espacios vectoriales con los phis lambda de los duales, ¿no? Y lo teníamos con el producto tensorial también de los elementos de la base. De forma de que, bueno, ya podíamos decir cómo era el tensor, ¿no? O sea, teníamos el tensor y tenemos los elementos de su base, ¿no? Y podríamos ya escribir al tensor justamente como los cambios de base, ¿no?, de los distintos espacios vectoriales. Y les puse el ejemplo, ¿no? Que podemos tener el producto tensorial de un, un vector con un covector, ¿no? Y esto nos iba a dar, a los vectores los podemos poner como eneadas columna y a los covectores como eneadas fila. Y si lo escribimos de esta manera, ya tenemos la justificación de cómo realizamos el producto de matrices, ¿no? Entonces ese producto nos daba una matriz, o lo que nosotros ya conocemos como matrices, ¿no? Entonces ya a partir de tener tensores de rango 2, ya tenemos las reglas de matrices y tenemos una herramienta más poderosa que es el tensor en general, ¿no? Del rango que ustedes quieran. ¿Sí? Vale. Luego, bueno, las cosas de los espacios métricos completos, que si las sucesiones de Cauchy, también ahí la duda de uno de sus compañeros de que si teníamos algo compacto, ya creo que ya se resolvió en el chat. Los espacios de Banach, bueno, cubiertas abiertas, compactos y subcubiertas, ¿no? Todo esto fue para poder decir lo que era un operador compacto, ¿no? Un mapeo que va de un espacio de Banach a otro, tal que cualquier subconjunto acotado del primer espacio de Banach se le aplica un mapeo que justamente tiene cerradura compacta, ¿no? ¿Esto qué quiere decir dentro de la física? O sea, dejando de lado un poco de lado las matemáticas, tenemos este, ¿cómo se dice? Localidad, ¿no?
las cosas cercanas a lo que afecta a este operador son las únicas que afectan a, vamos a decirlo, al centro de la aplicación, ¿no? Pues ya podremos discutir de eso después. Y un operador hermítico, bueno, este, en un espacio vectorial sobre el campo de los complejos. Ya si ustedes quieren hacerlo sobre los reales, creo que está sencillo. Es un operador compacto del espacio vectorial a sí mismo, ¿no? De esta forma, que se puede... Es simétrico la aplicación del operador al primer argumento del producto interno como con el segundo argumento, ¿no? Ya, ¿no? Habíamos visto que si asociábamos un tensor de rango 1, 1 al operador hermítico, y esta era su forma, y ya les habíamos quedado que si la base que usamos es la usual o está clara, basta con solamente ponerlo como esta matriz, ¿no? Y así la I y la J son fijas, pues pueden decir que es un elemento de matriz, ¿no? Pero que si ya lo poníamos de esta manera, el que un operador fuera hermítico significaba que era igual a su transpuesto conjugado, ¿no? Que se suele poner así también, ¿no? Si se fijan, intercambié los índices, ¿no? El A y J lo puse como AJI, el complejo conjugado, ¿no? Y esto, pues, es su adjunto, ¿no? Entonces, por eso los operadores hermíticos son autoadjuntos. ¿Sí? Va. Entonces, creo que esto no lo vimos en la clase de ayer. Entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a tener un mapeo que va de un espacio vectorial a otro. Ambos son espacios vectoriales sobre los complejos. Decimos que este mapeo F es antilineal o lineal conjugado si abre sumas y saca los escalares como su complejo conjugado, ¿no? ¿Sí? Y ahora sí, un espacio de Hilbert va a ser un espacio vectorial, que lo dotamos como H, que va a tener un producto interno, va a ser un espacio métrico completo respecto a la función distancia inducida por el producto interno. O sea, todavía no estoy usando esta definición, ¿no? Pero déjenme regresarme a la definición del espacio de Banach, que les había platicado que en algunos libros pueden encontrar que a los espacios de Banach les dicen de pre-Hilbert, ¿no? Era un espacio normado, que es un espacio métrico completo, ¿no? A partir de la métrica inducida por su norma. ¿Y qué le estamos pidiendo a un espacio de Hilbert? Que sea un espacio métrico completo a partir de la función distancia inducida por el producto interno, ¿no? Entonces, un producto interno nos induce una norma, entonces los espacios de Hilbert van a ser espacios de Banach. Y si esa norma induce una función distancia, pues bueno, ya es lo que tenemos, ¿no? Entonces tenemos espacios métricos completos. Un subconjunto de esos son los espacios de Banach, que son métricos completos, pero a partir de funciones inducidas por norma. Y los espacios de Hilbert son un subconjunto de los espacios inducidos de Banach, ¿no? Si esta norma está inducida por un producto interno y a su vez genera una función distancia, de manera que sea un espacio métrico completo, ya podemos decir que es un espacio de Hilbert. ¿Sí? O sea, los espacios de Hilbert no son cualquier espacio vectorial, ¿no? De hecho, ahora no se me ocurre un ejemplo, ahora mismo seguramente existen, pero casi todos los espacios que manejamos en la física, al menos en los primeros, ¿qué será? 6 semestres de la carrera, son espacios de Hilbert, ¿no? Y en varios cursos de, digamos, de mecánica cuántica, sí dicen, ah, sí, tenemos un espacio de Hilbert, pero pues se les olvida que no viene en el plan de estudios, ¿no? Entonces, ustedes como estudiantes a lo mejor no sabían que era un espacio de Hilbert. Pues entonces ya quedó un poco más claro.
También por si se los encuentran con otra materia o algo por el estilo. Va, va, va. Ahora sí, todo esto, aparte de la formación que nos va a dar, es para poder explicar lo que es la notación de Dirac. Porque yo sé que muchos físicos, incluso ya físicos graduados, ni siquiera saben bien cuál es la correspondencia matemática de la notación de Dirac, ¿no? Una correspondencia completa. Uno termina aprendiéndolo, y yo me incluyo, este, uno termina aprendiendo la notación de Dirac a la mala, ¿no? Haciendo ejercicios y esto sí lo hice bien, esto no lo hice bien, cosas por el estilo, ¿no? Pero si uno tiene el buen fundamento de cómo es la notación de Dirac, pues ya no tendría que causarle ruido cómo la usan. Y por eso está esta parte, ¿no? Ahora, lo más sencillo, ¿no? Darle etiqueta. Umbra lo ponemos como paréntesis angular izquierdo. Aquí va a ir nuestro argumento y una barra. ¿Sí? Un ket va a ser la barra, el lugar donde vamos a poner el argumento y un paréntesis angular derecho. Entonces, si digo bra, me voy a referir a esta identidad. Si digo ket, me voy a referir a esta identidad. Y un bracket va a ser justamente paréntesis angular izquierdo, un argumento, barra, otro argumento, no necesariamente el mismo, y paréntesis angular derecho. Entonces aquí un profesor me decía que le pusieron bracket, y es medio un chiste, porque se lo pusieron en inglés el nombre, ¿no? Si alguien lo hubiera inventado en otro idioma, digamos español, a lo mejor a este le diríamos parent y a este le diríamos esis, ¿no? Entonces nada más para que se acuerden, ¿no? O sea, literalmente de ahí viene, del bracket. ¿Vale? Ahora sí vamos a entender más a los brackets. O a los bra, a los kets y a los brackets. Entonces, vamos a pensar que phi va a ser un covector, ¿no? O sea, un elemento de las transformaciones lineales de un espacio vectorial sobre un campo. ¿Por qué lo pongo, aunque ya lo hemos visto? Para recalcar más lo que va a seguir, ¿no? A continuación. Entonces, un covector, ¿no? Entonces, un vector lo puedo escribir como un ket cuyo argumento es el vector. ¿Vale? Un covector lo voy a poner como un bra cuyo argumento es el covector. ¿Sí? O sea, hasta aquí está sencillo, ¿no? Pero podría surgir dudas, ¿no? Si se fijan, yo no he dicho en ningún momento nada acerca de una base, ¿no? Entonces, un vector que es de un espacio vectorial lo puedo poner como un ket, cuyo argumento es el vector, y un covector va a ser el bra, cuyo argumento va a ser el phi, ¿no? Una función lineal, o sea, un covector aplicado a un vector, va a ser justamente el bra y el ket. Pero para evitar poner dos líneas, podemos poner solo una, y es el bracket de phi con b. ¿Sí? Entonces ya tenemos una aplicación, ¿no? En lugar de poner nuestros paréntesis de una función aplicada cuyo argumento es el vector, podemos poner el bracket de esta manera. ¿Vale? Bueno, para cada vector en el espacio vectorial, ¿no? Si phi es un operador, esto lo digo a propósito porque en mecánica cuántica vamos a usar operadores y regularmente la mayoría van a ser hermíticos. Esto que está aquí, o sea, la aplicación de un covector a un vector, si este covector lo vemos como un operador, podemos ponerle un gorrito que se aplica al vector, ¿no? Al ket.
Esto regularmente, bueno, desde mi punto de vista, creo que se utiliza para ser didáctico a la hora de enseñarlo. Porque hay un momento en los libros avanzados que ya ni siquiera les importa ponerle el gorrito o una distinción, ¿no? Pero si a ustedes les consta que esta lo pueden ver como un operador, pueden ponerle el gorrito aplicado a un ket. Si ya saben que es un elemento del dual, lo pueden poner como el bracket, lo que se les haga más cómodo. ¿Sí? Entonces puedo continuar. Vale. Ahora, si tengo un espacio vectorial con producto interno, y mañosamente le puse H, todavía no estoy diciendo que es un espacio de Hilbert, pero para allá vamos, ¿no? Es un espacio vectorial con producto interno que es antilineal con el primer argumento. Tengo la siguiente correspondencia de notación de brackets con el producto interno. Si dejo la primera entrada libre del bracket, bueno, de hecho es del producto interno, por eso tiene coma, ¿no? Esto va a ser lo mismo que el bracket, más bien del producto interno de entrada libre, coma, el ket del vector. ¿Sí? Y esto va a ser solamente un ket. Entonces tengo un producto interno con la segunda entrada con el vector y la primera entrada libre, y esto también va a ser un ket. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué dice? El producto interno de argumento libre con un vector b va a ser igual a el producto interno de argumento libre con el ket del vector, ¿no? Aquí estamos literalmente usando la definición de la diapositiva anterior. Ahora, lo que yo estoy diciendo es de que este producto interno de entrada libre con un vector es lo mismo que yo ponga un ket del vector, ¿no? Ahora, puedo tener el caso contrario, ¿no? El producto interno de un vector W con entrada libre va a ser lo mismo que el producto interno del ket W, porque este es un vector, con entrada libre. Y a esto me lo va a convertir en un bra. O sea, vamos a decir que si tengo la primera entrada en el producto interno y la segunda libre, es lo mismo que tener un covector relacionado a este vector. ¿Sí? O sea, la existencia de un producto interno que tiene entradas libres, más bien que tiene la segunda entrada libre y la primera fija, me va a convertir este vector en su respectivo covector. ¿Sí? Entonces, este de aquí pues es medio trivial, ¿no? Me pasa vectores a vectores. Pero este de aquí me pasa de vectores a covectores. Y bueno, el producto interno de dos vectores es solamente el producto interno de dos vectores, pero con notación de ket, y va a ser lo mismo que el bracket de W con B. En este caso, cambiamos la coma de producto interno por la barra del bracket. ¿Sí? Entonces, ¿puedo continuar? Vale. Lo que ya les dije, ¿no? Ket B es un covector y, digo, bra B es un covector y ket B es un vector. O sea, lo que les dije, ¿no? El ket B está en el espacio vectorial y el bra B está en el dual. Si yo tengo una base, que ya la puedo escribir de esta manera, ¿por qué la escribo así? Bueno, porque tengo un
vector, por eso también lo usé mañosamente, ¿no? Tengo un ket, entonces, aunque esta sea la notación que uso regularmente para covectores, el phi, lo tengo como un ket, ¿no? Entonces ya es un vector. Y le pongo el índice aquí, porque así lo estábamos poniendo, ¿no? Poníamos, si era una base estándar, poníamos E1, vector E1, vector E2, etcétera, ¿no? Y aquí le pongo que está I en el conjunto de índices. ¿Por qué lo pongo ahora así? Porque ahora no me voy a limitar a que tenga bases de espacios de dimensión finita, ¿no? Con que sea numerable. Y de manera similar yo puedo escribir la base del dual. Y aquí hice una maña de notación, ¿no? Le puse el índice abajo, aunque los pusiera como vectores, ¿no? Podría ponerlo como un bra, phi, y ponerle el índice. ¿Sí? Y es justo lo que estoy poniendo acá, ¿no? Pasé de esto que es un vector con índices abajo, que son covectores, a ponerlo como un bra, ¿no? De que habrá. ¿Sí? Entonces puedo continuar. Ahora yo voy a tener el producto tensorial de un espacio vectorial con su dual. Y voy a tener esta forma bilineal. Entonces la notación de correspondencia de los brackets respecto al producto tensorial va a ser así. La forma bilineal que me genera el producto tensorial de un vector con un covector lo puedo escribir como el producto tensorial de un vector con un covector. Y entonces, por simplicidad y la notación de Dirac, la notación de bracket, me puedo ahorrar el escribir el producto cruz, bueno, el producto tensorial, ¿no? El producto cruz con circulito, ¿no? ¿Vale? Entonces ya también podemos escribir productos tensoriales con brackets. Bueno, vale. Para cada vector en el espacio vectorial y cada covector en el dual. Si yo tengo la base del espacio vectorial y la base dual, esto va a ser un tensor, ¿no? De rango 1, 1. Entonces yo puedo escribir el operador A y J de phi vector I, phi covector J, como este operador, ¿no? Le pongo un gorrito. ¿Sí? Lo mismo, ¿no? Si yo tengo claro cuál es la base en la que estoy escribiendo las cosas. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, esto es lo que se comienza a ver en álgebra lineal, o sea, es prácticamente el fin de álgebra lineal 1 y lo terminas de ver mejor en álgebra lineal 2, que es el teorema de descomposición espectral, ¿no? Que dice el teorema que si yo tengo un operador hermítico y compacto sobre un espacio de Hilbert, sin importar si es de dimensión finita o infinita, y a este espacio de Hilbert lo pongo como H, va a existir una base del espacio de Hilbert formada por eigenvectores de el operador A, o sea, del operador hermítico, donde todos sus eigenvalores son reales. ¿Sí? O sea, esto, por eso estábamos viendo operadores hermíticos, ¿no? Eso quiere decir que si yo aplico el operador a cualquier elemento de la base, me va a sacar su eigenvalor, que es un real, y pues bueno, sigo teniendo el eigenvector. ¿Sí?
¿Cuáles son las cualidades de este teorema de descomposición espectral? Aunque ahorita voy a esa duda, Jesús. Este, ya se me fue la onda. Te contesto y mejor regreso. Queremos que sea mítico porque justamente lo que nos interesa medir en la física son cosas reales, ¿no? Cosas que podamos medir directamente. Sí podemos encontrar maneras de medir cosas con complejos, pero realmente lo que medimos, o sea, no lo medimos directamente los complejos, ¿no? Los interpretamos a partir de nuestras mediciones. Nuestras mediciones nos dan en números reales, ¿no? Todas las mediciones de masa son en los reales, del tiempo, la temperatura, todas las variables que se les ocurran, ¿no? Por eso nos gustan los operadores hermíticos, porque sabemos que si se aplican a eigenvectores, nos van a dar eigenvalores reales. Sí, regresando. Una de las cualidades de la teoría de descomposición espectral es de que justamente nos permite, si no diagonalizar, vamos a pensar una matriz, lo que sí nos permite es encontrar un bloque diagonal de esa matriz. ¿Y qué es un bloque diagonal? Pues imagínense que en lugar de tener directamente una diagonal, tienen matrices nilpotentes, o sea, cuya potencia de esas matrices es cero en algún momento. Que están a través de la diagonal. ¿Qué? Ahora, y lo más importante de la notación de Dirac, bueno, no es lo más importante, pero es lo que es más útil en mecánica cuántica, es la convención de etiquetado. ¿Y qué nos dice? Que si es posible, y por practicidad, podemos eliminar la expresión explícita del vector o covector. O sea, el argumento que está en el BRAG o en el KET. Pero que lo hagamos por una etiqueta que lo represente unívocamente, ¿no? Así nos evitaremos escribir la expresión cuando veamos brackets que están muy largos de escribir, incluso en su forma generalizada. Pues se nos cansa la mano, ¿no? Entonces vamos a encontrar una manera de escribirlos. Y pues tengo un ejemplo de eso. Vamos a considerar esta función. Phi de phi va a ser igual a alfa e a la i m de phi. M está en los enteros, alfa está en los complejos, ¿no? Y está denotada por el índice m. Entonces podemos hacer esta equivalencia. Que es nuestro vector, ya se les puede causar ruido de que una función sea un vector, pero en el espacio de Hilbert correcto, sí lo es. Una función es un vector. Entonces, por eso no deben de pensar en los vectores siempre como flechitas, ¿no? Si les preguntan qué es vector, pues les dicen un elemento de un espacio vectorial. Parece pues muy obtusa esa respuesta, ¿no? Pero si tratan de relacionarlo con otra cosa, van a perder las generalidades que tienen de un vector. Entonces, bueno, esta función es un vector y yo la puedo identificar solamente con la m. Esta es una función cortita, pero vamos a tener funciones mucho más largas, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque este vector, ket m, es eigenfunción de esta cosa que es un operador. Es el operador LZ, ¿no? En unidades naturales, ¿no? Que es menos i veces la parcial respecto a la coordenada azimutal. O sea, al fin le estoy diciendo que es la coordenada azimutal de coordenadas esféricas. Y yo me puedo dar cuenta que si aplico este operador a este vector, va a resultar en un eigenvalor que va a ser m. O sea, de aquí, que estoy señalado con el cursor, es un número real. Y de aquí es un vector, ¿no? Particularmente una función. Ustedes podrían comprobarlo. Si yo saco la parcial respecto a phi de esta función y lo multiplico por menos i, me va a dar m por la misma función. ¿Sí?
Vale. Ya les digo, ¿no? Este es el operador cuántico de proyección del momento angular en la dirección z, escrito en coordenadas esféricas y aparte está en unidades naturales, para no asustarlos. No creo que se asusten con una H barra, ¿no? Pero es por cuestiones de didáctica, ¿no? Entonces, ¿estamos bien? Ya podríamos entender o buscar esta presentación o las notas del curso como un diccionario si no entendemos bien qué pasa con los brackets, con la notación de Dirac. Va que va. Y espero que les sirva en otras materias, ¿no? Seguramente en cuántica y en atómica y materia condensada, ¿no? Pero pueden utilizarlo en otras cosas, ¿no? En cosas de computación, este, pues en cualquier cosa en la que tenga que poner vectores. Vectores en general, pueden usar la notación de Dirac, ¿no? Ya saben, si tienen que es un si tienen un producto interno, tiene más propiedades la notación de Dirac, ¿no? Si tienen operadores hermíticos, tiene más propiedades, ¿no? O más facilidades. Pero por eso luego, ya veremos en el curso, ¿no? Podemos poner después la etiqueta, lo que nosotros queramos, ¿no? Y lo han visto seguro en muchas cosas de divulgación, ¿no? Ponen el ket con una flechita hacia arriba, con una flechita hacia abajo, o hasta con una flecha hacia la derecha o a la izquierda, o hay gente que ni siquiera pone eso, ¿no? Quiere hacer el gato de Schrödinger con notación de Dirac y ponen un ket de una imagen de un gato muerto y luego un ket de una imagen de un gato vivo, ¿no? Entonces ustedes, si saben utilizar el poder de la notación de Dirac y particularmente el etiquetado, pueden ponerle cualquier cosa, ¿no? Siempre y cuando se cumpla que tenga una correspondencia unívoca con lo que ustedes quieren describir. Entonces, pues terminó esta primera clase de hoy. Si quieren, pues descansamos 15 minutos y empezamos a las 8, ¿vale?